¿Alguna vez te ha tocado ir a un lugar y te has extraviado en el camino? ¿Qué hiciste? Algunos optan por volver a su casa, pero algunos se esfuerzan por encontrar el camino correcto que finalmente los lleva a su destino. El tercer personaje del cual te quiero hablar hoy es Pedro. Y él experimentó esto, pero no le sucedió en una carretera, sino en su fe. Hubo un instante en la vida de Pedro que él se extravió, pero por la gracia de Dios pudo volver y convertirse en ese hombre que fue una bendición para tantas personas en todo el mundo. Pedro era de ese tipo de personas que confiaban mucho en sí mismas. Un día antes de que Jesús sea entregado, Jesús le dijo a sus discípulos que en ese momento todos lo iban a abandonar. Pero Pedro le dijo: Jesús, aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. Jesús conocía a Pedro y por eso le reveló que Pedro no solamente lo iba a abandonar, sino que también lo iba a negar, y lo iba a hacer 3 veces antes del amanecer. Las horas pasaron, Jesús fue capturado y todos sus discípulos lo abandonaron, incluido Pedro. Luego de unas horas, Pedro trató de acercarse a donde estaba Jesús, y es en esas circunstancias que fue interrogado 3 veces, y las 3 veces negó a Jesús. Incluso en una de ellas juró que no lo conocía. Ahora, de repente nosotros somos tentados a pensar de que nosotros no hubiéramos actuado como actuó Pedro. Podríamos decir: si yo hubiera estado en el lugar de Pedro, yo jamás hubiera abandonado a Jesús, o jamás lo hubiera negado. Y sin darnos cuenta, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que Pedro hizo. La verdad es que negamos a Jesús cuando ponemos nuestros intereses antes que Él, cuando nos avergonzamos de que nos relacionen con Él, cuando mentimos porque decir la verdad nos puede perjudicar, estamos negando a Jesús. Cuando renunciamos a nuestros principios por la presión de grupo, estamos negando a Jesús. Y el gallo sigue cantando cada día, y Jesús sigue volteando a mirarnos. Felizmente la historia de Pedro no terminó así. No terminó igual que Judas, quien se hundió en su error, sino que Pedro corrió a los brazos de Dios, y dice la Biblia que lloró amargamente, arrepentido por su pecado, y Dios lo perdonó. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. La condición es confesar nuestro pecado. Si nosotros escondemos nuestro error, si nosotros nos excusamos tratando de explicar o argumentar por qué hicimos lo que hicimos, no vamos a alcanzar el perdón de Dios. Tenemos que confesar en lo que nos hemos equivocado. Estoy seguro que hay muchas personas que hoy están escuchando, que al igual que Pedro, en algún momento caminaron cerca de Jesús y luego se alejaron de Él. Tienes que saber que hoy Dios sigue esperándote con los brazos abiertos. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados y tomarte nuevamente de la mano de Jesús y caminar junto a Él. Si hoy tú tomas esta decisión, yo te animo a que se lo cuentes a la persona que te envió este video, o que te contactes directamente con nosotros a través de nuestras redes sociales. Queremos ayudarte a que puedas nuevamente encontrarte con el Señor y caminar con Él. Que Dios te bendiga.